Vigilia, Reavivamiento y Reforma. Seminario titulado La Apostasía. Evangelista Merlis Pérez. Iglesia Adventista del Séptimo Día, Parque Valencia. Ok, la palabra que en griego está compuesta de dos palabras. La primera palabra es apo, que significa caer o alejarse de. ¿Qué significa la palabra apo? Caer o alejarse de. Recuerden que está compuesta de dos palabras. Y la palabra estasi o estasi, que significa rebelión. Y se utiliza esa palabra para señalar lo que es una rebelión político-militar. Así que fíjense que está compuesta de dos palabras. La palabra apostasía, la palabra de alejarse, caer, y la palabra que éxtasis, de lo que significa alejarse o significa estar en una rebelión político-militar. Esta palabra significa el acto de realizar la fe o las doctrinas profesadas y creídas, apartándose para adoptar otras. Nos apartamos de la fe que hemos tenido, de lo que hemos creído, ¿para qué? Para adoptar algo nuevo, algo que nosotros pensamos que es bueno y que nos puede interesar. Los traductores de la Septuaginta, los escritores del Antiguo Testamento, tomaron este término para expresar el apartamiento y la rebelión que Israel tuvo en el tiempo antiguo. ¿Cuántas veces Israel se separó de Dios? ¿Verdad? Muchísimas veces Israel se separó del Señor. Muchísimas veces. Quiere decir que cada vez que usted vea la palabra apostasía, que es la que utilizaron, entonces estaban utilizando exactamente esta palabra compuesta, que era apo y éxtasis. Vamos a la siguiente lámina. La obra de la apostasía, ¿cómo comienza? Bien interesante este término. La obra de la apostasía comienza con alguna rebelión secreta. ¿Cómo es la rebelión secreta? ¿Qué significa la palabra rebelión? Rebelión es que tú te rebelas, vas en contra de algo, ¿verdad que sí? Vas en contra de algo. Pero la rebelión de la apostasía por lo general comienza secretamente. ¿Cómo comienza secretamente? Algo que se cocina dentro del corazón, ¿verdad? Secretamente en el corazón, contra los requerimientos de la ley de Dios, se fomentan y se complacen deseos impíos, ambiciones ilícitas, y como resultado, la incredulidad y las tinieblas separan el alma de Dios. Si no vencemos estos males, ellos terminarán, ¿qué? Venciéndonos a nosotros. Entonces vamos a retomar el pensamiento. Este es un pensamiento que se encuentra en la revista Gerald y fue escrito, miren el año cuando fue escrito, en el 1888, muy vigente, sigue todavía eso, ¿verdad? Una rebelión, ¿cómo? Secreta. ¿Dónde se fomenta? En el corazón. Y va en contra de los requerimientos ¿de qué? De la ley de Dios. Y usted dirá, bueno, pero yo guardo los 10 mandamientos, yo no tengo ningún problema con la ley de Dios. ¿Sabe que cuando nosotros nos rebelamos en contra de muchas cosas en la iglesia? Nos estamos rebelando en contra de las leyes establecidas por Dios. Cuando tenemos problemas los hermanos unos con los otros y caemos en problemas fuertes, difíciles, odio, rencor y todo eso, ¿qué mandamiento estamos violando? Estamos violando el mandamiento que está, donde están compendidos aquellos mandamientos que dice el Señor, y un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Y eso es ley o no es ley? Es ley. Estamos entonces nosotros, como dice, volviéndonos, yendo en contra de ¿qué? De las leyes del Señor. Cuando nosotros tenemos dificultades con los pastores, cuando nosotros en nuestra mente comenzamos a cocinar cosas con las que decimos dentro de nuestros corazones, ay, es que a mí no me parece esto, es que a mí no me parece el otro,
es que a mí no me parece, es que no me parece cómo hacen esas reuniones en la asociación, no me parece cómo trabaja la división interamericana, yo no estoy de acuerdo con la asociación general. Cuando nosotros tenemos esos pensamientos, yo quiero decirles algo, hermanos. En la experiencia que yo tengo en mi vida, en los 23, 24 años ya que tengo en la iglesia, la experiencia que tengo en mi vida, algo yo he aprendido, que la mayoría de las personas que se la viven quejándose de la iglesia y de la organización terminan fuera de ellas, de una manera u otra, tarde o temprano, unos más temprano, otros más tarde, pero terminan, ¿saben? Personas que uno a veces ni siquiera se imaginan, pero que en algún momento se quejaron. No, que la iglesia cómo está organizada, que la iglesia cómo funciona, que yo no estoy de acuerdo con ese pastor, que no me gusta esto. Son cosas que se fomentan ¿en dónde? En el corazón. Por eso es que nosotros debemos, a veces nosotros sentimos que esas cosas no son importantes, pero nosotros debemos siempre tener una autorrevisión en nuestros corazones y siempre pensar dónde nosotros estamos, de dónde nos llamó. ¿Saben? Hay gente que le tira a la madre. Y cuando yo digo esto, lo digo por lo siguiente. Cuando el Señor lo llamó de la luz, de las tinieblas, a la luz admirable, ¿a dónde lo llamó? ¿A dónde lo llamó? ¿Es usted pentecostal? ¿Es usted bautista? ¿Es usted testigo de Jehová? ¿A dónde lo llamó? Cuando usted, los que son nacidos en la iglesia, lo parió su madre, ¿en dónde lo parió? ¿Dónde lo parió? ¿Lo parió con los bautistas? ¿Lo parió con los pentecostales? ¿Lo parió en la iglesia católica? ¿Dónde lo parió? Los que nacieron en la iglesia, en esta iglesia. Cuando nosotros hemos conocido al Señor y esta iglesia, gloria a Dios, ha sido el instrumento utilizado por Dios, ¿para qué? Para traernos de las tinieblas a la luz admirable, para sacarnos del error donde estábamos nosotros. Para algún hermano que haya sido de otra denominación y gloria a Dios esté aquí con nosotros. ¿Ah? Entonces nadie toma, porque el que dice que el que le pega a su mamá, ¿qué le pasa? Se arruina. Entonces hay hermanos que después que esta iglesia los abrazó, después que esta iglesia los amó, después que esta iglesia los hizo crecer, los enseñó, aprendieron, se edificaron, conocieron aquí, entonces vienen y terminan ¿qué? Con una rebelión secreta en el corazón y terminan ensañándose en contra de la madre que después de Cristo le dio de comer. ¿Se dan cuenta la profundidad del asunto? Porque muchas veces nosotros pensamos las cosas, no nos volvemos analíticos, sino que vemos las cosas por encima, a brochazo y a pincelazo, ¿verdad que sí? Y no analizamos las cosas de manera profunda. ¿Por qué has aprendido? ¿Dónde aprendiste a leer la Biblia? ¿Dónde aprendiste a analizarla? ¿Dónde? ¿Cuál fue el instrumento que utilizó el Señor para que tú crecieras como cristiano y como persona? Esta iglesia, amén. Yo estoy muy feliz de pertenecer a esta iglesia. Y yo sé que ustedes también, si no, no estuviésemos aquí, ¿verdad? Y fíjense, y como resultado, la incredulidad y las tinieblas. Comenzamos a volvernos como incrédulos. Y las tinieblas, la oscuridad, comienza a envolver ¿qué cosa? La mente y el corazón. Así que no debemos dejarnos vencer por estos males.